Bien, el día de hoy hablaré acerca del capítulo 2 del libro Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, analizando la diferencia entre la educación bancaria y la educación problematizadora, y bueno, dando énfasis también en la estructura de este capítulo. Bien, como lo decía anteriormente, Freire diferencia dos tipos de educación, la bancaria y la problematizadora. Por un lado tenemos la educación bancaria. Esta es meramente asistencial, donde no existe la posibilidad de libertad. Además, en esta educación, los contenidos van a servir solamente para un momento dado, donde no se va a tener un aprendizaje significativo, donde aprendemos, entre comillas, sin sentido. Y por otro lado tenemos la educación problematizadora. En esta educación se motiva a la libertad, a la reflexión sobre la realidad en la que se vive, donde existe un diálogo. Además, en esta educación vamos a hacer activos de los aprendizajes, donde se van a comprender realmente los contenidos, totalmente opuesta a la educación bancaria. La concepción bancaria de la educación como instrumento de opresión, sus supuestos, su crítica. Se conduce al educando a la memorización mecánica de contenidos. Los educandos son vistos como recipientes donde se depositan esos contenidos. Con esta concepción bancaria, la educación, los hombres son vistos como seres de adaptación, también como seres de ajustes. De esta manera van a satisfacer las necesidades de los opresores y así los oprimidos se van a encontrar mucho más lejos de transformar su realidad. La concepción problematizadora de la educación y la liberación, sus supuestos. El conocimiento es un producto del descubrimiento que surge de investigar la realidad. No se trata de un profesor que sabe y tiene el poder, sino que se trata de una relación dialógica, donde el referente más importante es la realidad para ser transformada. Implica también la acción y reflexión sobre el mundo en el que se vive. La concepción bancaria y la contradicción educador-educando. Aquí no se despierta la necesidad del saber. El educador no interactúa, solo realiza depósitos que los educandos reciben dócilmente. El educador es el que sabe, va a ser el único que posee conocimiento, mientras que el educando va a recibir esos conocimientos impartidos por el educador, pero sin participar en el proceso. La concepción problematizadora y la superación de la contradicción educador-educando. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. La educación se trata de tener comunicación e interacción. No es una tarea individual, sino una tarea social. Y por supuesto, porque el aprendizaje debería ser siempre recíproco, porque el educador y el educando deberían aprender del uno del otro. El hombre como ser inconcluso y consciente de su conclusión y permanente movimiento tras la búsqueda de ser más. Acá se busca la liberación del ser humano, se busca que los individuos puedan pensar por sí solos, que los individuos puedan ser capaces de transformar su propia realidad, porque de esta manera van a transformar también su propia historia. Esto incita a que haya un cambio hacia el liderazgo. La educación bancaria tiene relación con la educación tradicional, por supuesto, porque en esta educación no se motiva al educando, no se motiva a que sean capaces de dar su opinión y sobre todo no se motiva a que puedan tomar esas decisiones propias. El oprimido puede ser liberado siempre y cuando reciba una educación de liberación, claro que sí, pero en esta parte también el individuo tiene que comprometerse verdaderamente a cambiar el ambiente en el que vive y esto solo se va a lograr, como lo mencioné anteriormente, con una comunión o en conjunto. Y bueno, para finalizar,
Estoy de acuerdo que se debe eliminar totalmente esta educación bancaria, esta educación tradicional. Debemos motivarnos todos los días a tener un verdadero aprendizaje, un aprendizaje significativo. Y estos cambios se deben de notar realmente.